Continuando con el seminario rumbo a la construcción de una política de justicia abierta, en su tercera sesión con los temas sentencias como elemento de justicia abierta y justicia abierta en México y su impacto al acceso a la justicia para las mujeres, me permito ceder la palabra a la primera expositora con el primer tema, sentencias como elemento de justicia abierta, no sin antes dar lectura a su semblanza curricular. La doctora Laurence Pantan es coordinadora del programa de transparencia en la justicia y proyectos especiales. Fue coordinadora de comunicación y desarrollo institucional de México Evalúa. Anteriormente se desempeñó como responsable del servicio de prensa de la Embajada de Francia en México y como reportera del suplemento Enfoque del periódico Reforma. También fue corresponsal en México para varios medios franceses y estadounidenses. Es doctora en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, maestra en Periodismo por la Universidad de Nueva York y licenciada en Comunicación por el Instituto de Estudios Políticos de París. Sus líneas de investigación son independencia judicial, gobierno judicial, consejos de la judicatura, reforma judicial, carrera judicial, transparencia y combate a la corrupción en el Poder Judicial, poderes judiciales estatales. Sin más que señalar, me permito ceder la palabra a la doctora Laurence Pantan. Adelante. Muchísimas gracias. Pues es un gusto saludarlos esta mañana. Pues primero que nada quisiera agradecer al comisionado presidente Orlando Espinosa y al coordinador de Estado Abierto y Transparencia Proactiva, Randy Bastarachea, por la invitación que amablemente me extendieron para participar en este seminario. Y en esta ocasión, perdónenme, la propuesta es comenzar por dar un panorama muy general de algunos elementos de justicia abierta antes de enfocarnos con más detalle en el tema de la publicación de sentencias. Entiendo que en nuestro auditorio tenemos representantes del Poder Judicial, de los tribunales electoral y administrativo y de la Fiscalía. Y de antemano pido una disculpa con los representantes de las fiscalías porque el enfoque principal de nuestra investigación es en realidad, ha sido hasta ahora, digamos, el tema de los poderes judiciales, por lo que los ejemplos que citamos son relacionados con esto. Sin embargo, creo que mucho de lo que mencionamos puede ser aplicable también a las fiscalías, así que espero que sea de utilidad para todos. Dicho esto, podemos comenzar. Pues primero que nada, creo que es importante pues recordar que la rendición de cuentas es una condición indispensable para que el ejercicio del poder sea verdaderamente democrático. Y la transparencia es el punto de partida de la rendición de cuentas, pues sin ella es imposible evaluar el trabajo de las instituciones públicas, pero también se necesita un ingrediente más, digamos, para lograr esto, que es, pues se necesita que alguien esté dispuesto e interesado en realizar esta evaluación. Que haya alguien que utilice los datos que se transparentan. Por ello, el otro componente clave de esta relación es la participación ciudadana. Esta es la base de lo que se llama un gobierno abierto. Y si tomamos en cuenta que las instituciones de justicia tienen la responsabilidad de no solamente proteger los derechos de las personas, sino resolver los conflictos que surgen entre pues, particulares, empresas, Estado, o todos estos, y por ende de garantizar la paz, sin duda tener una justicia abierta, contar con poderes judiciales y fiscalías abiertos, es decir, transparentes y dispuestos a aceptar la participación ciudadana, es un elemento fundamental para la consolidación de nuestra democracia. Lo primero
que es importante notar es que no existe una agenda nacional de justicia abierta y como tal en México todavía, ni en políticas públicas ni en normatividad. Pero existen esfuerzos aislados de algunas instituciones de impartición de justicia, de algunos juzgadores, de algunos fiscales en ocasiones y también de algunas organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, aún nos queda mucho por hacer para avanzar en este camino y lograr una justicia más sencilla, con sentido humano, transparente y accesible. Uno de los primeros contactos que podemos tener con las instituciones de justicia son mediante sus páginas web. Y cuando hemos consultado los portales, en particular, como les decía, de los poderes judiciales, lo que nos ha llamado la atención gratamente es que algunos cuentan con mecanismos enfocados primero en hacer la interacción más accesible. Por ejemplo, el portal del Poder Judicial de Quintana Roo es uno de estos casos. Tiene incorporada una herramienta que se llama UserWay, que permite modificar algunas características de su página, como por ejemplo el espacio entre líneas, el contraste de color, el tamaño del cursor, el realce de hipervínculos, y tiene una configuración amigable para personas con dislexia, lo cual nos parece muy positivo. Sin embargo, no encontramos que la herramienta tenga funciones de accesibilidad para personas con alguna discapacidad, como existe en otros casos, como por ejemplo el Poder Judicial de Guanajuato, que cuenta con un auxiliar de lectura para personas con discapacidad visual. Cabe señalar, que este portal también tiene un elemento para que los usuarios puedan chatear en vivo con este poder y obtener ayuda para resolver algunas dudas. Encontramos que el Poder Judicial de Quintana Roo en su portal también tiene un espacio de chat en vivo. Sin embargo, desafortunadamente, cuando intentamos usarla, nos dimos cuenta que no se encontraba en funcionamiento. Otra práctica que nos ha parecido interesante es del Poder Judicial de Yucatán, que en ocasiones publica avisos en lengua maya. Por ejemplo, durante la pandemia, notamos que publicaron, un video para avisar de la suspensión de plazos, de las medidas que están tomando con respecto a la atención durante esta pandemia, y lo hicieron en lengua maya. Y nos parece que es muy positivo que haya este esfuerzo por parte de algunos poderes judiciales para ser sensibles, digamos, y acercarse a la población a la que tienen que brindar servicio. Como saben, una cosa son las obligaciones de transparencia que se publican, por ejemplo, en la Plataforma Nacional de Transparencia, y otra es la difusión proactiva de información mediante distintos medios de comunicación. Estos pueden ser, por ejemplo, boletines judiciales o revistas con las cuales pueden contar algunos poderes judiciales o algunas fiscalías. Algunos también cuentan con programas de radio o televisión, incluso a nivel nacional. El Poder Judicial de la Federación cuenta con su propio canal. También publican comunicados, eventos, convocatorias en sus páginas web. Algo que encontramos interesante en la página del Poder Judicial de Quintana Roo, por ejemplo, es la publicación de las listas de personas admitidas a cursos como parte de los procesos de selección que tienen. Nos parece una muy buena práctica. También es cada vez más común que los poderes judiciales pues ofrezcan micrositios sobre diferentes temas. Por ejemplo, para publicar estadísticas u otros datos. Con motivo de la pandemia, un ejemplo que encontramos interesante es del Poder Judicial de Nuevo León, que creó un micrositio específico para informar a la población sobre las medidas que tomaron durante la pandemia. También publicaron algunas estadísticas, por ejemplo, sobre el uso de la justicia remota, digamos, la justicia digital durante este momento de crisis, y hasta información
de las contrataciones especiales que realizaron por motivo de la pandemia. De nuevo, una práctica que nos pareció interesante. Algunos poderes judiciales también han desarrollado aplicaciones para comunicarse más fácilmente con las personas, con los ciudadanos, con los usuarios. Así, en el Poder Judicial del Estado de México, por ejemplo, desde antes de la pandemia, lanzaron una app donde se publican avisos, estadísticas, noticias relevantes del Poder Judicial, pero donde también el usuario puede, por ejemplo, consultar su expediente electrónico. En el caso del Poder Judicial de Quintana Roo, vimos que se publica también, por ejemplo, la lista de peritos autorizados o el calendario de audiencias. Nos parecen también, de nuevo, prácticas positivas. Algunos poderes judiciales han hecho un esfuerzo también para dar un paso extra y pasar de solamente ofrecer información a dialogar con los usuarios, es decir, atender sus dudas, brindar orientación y recibir retroalimentación, comentarios o incluso quejas. Algunos ejemplos que podemos mencionar, y obviamente sabemos que no son los únicos, pero algunos que nos llamaron la atención son, por ejemplo, el Poder Judicial de Querétaro tiene una área especializada dedicada a brindar orientación ciudadana. Y en el caso del Poder Judicial del Estado de México, tiene un sistema llamado OPERAM, que consiste en cabinas instaladas en varias sedes judiciales, donde el usuario puede hacer una llamada o mediante una pantalla tener acceso, digamos, a un funcionario que atiende sus dudas, le pide orientación y también por esta vía pueden presentar quejas o denunciar conductas de funcionarios. Ese mismo Poder Judicial también realiza encuestas de satisfacción de los usuarios, aunque desafortunadamente hasta la fecha no las publican. Y en otros casos, también es importante recordar que cuando los poderes judiciales realizan visitas a algunos juzgados o salas, en ocasiones, pues se ofrece la posibilidad de que los usuarios se expresen durante estas visitas, que puedan acercarse con los visitadores o los consejeros, cuando son los consejeros de la judicatura que realizan estas visitas, y que puedan presentar quejas o realizar comentarios sobre el servicio que recibe. Por otra parte, la justicia abierta se puede construir con prácticas ingeniosas y sensibles a las necesidades de los usuarios, sobre todo con las personas que viven lejos de la capital, donde se suele estar pues, la sede de los poderes judiciales, o en lugares que son de difícil acceso. Uno de estos ejemplos es la instalación de mesas ciudadanas que se realiza en el Poder Judicial de Yucatán. Esta práctica consiste en que el presidente, los consejeros y los directores de las principales áreas del Poder Judicial pues acudan a una localidad, donde instalan su mesa y escuchan a todos los que llegan, atienden sus preocupaciones y hasta recopilan quejas. Muchas veces nos comentaron que incluso los ciudadanos llegan a preguntar por servicios que no tienen que ver con el Poder Judicial, sino precisamente, por ejemplo, con fiscalías o con algunos trámites, y lo que hacen los consejeros y el presidente es llevar esta información a las instituciones a las cuales en realidad están dirigidas. Lo interesante ahí es que previo a la fecha de estas mesas se anuncia que van a realizarse para que los ciudadanos puedan saber dónde y a qué hora tienen que estar para poder ser atendidos. Antes de la pandemia, estas mesas se instalaban de manera presencial, pero ahora también se han realizado algunas de manera remota, lo cual nos parece muy interesante. Otro ejemplo de esta práctica innovadora de acercarse a los ciudadanos la encontramos en el Estado de México, donde se realizan caravanas por la justicia cotidiana. Esta es una política pública que tiene el objetivo de llevar una justicia itinerante
para resolver problemas jurídicos, acercar trámites y servicios a los usuarios de población alejadas. Esta práctica es un es un ejemplo de coordinación interinstitucional, porque en realidad quien tuvo la idea de estas caravanas es la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del Estado de México, que depende del Ejecutivo, pero junto con esta secretaría trabajan el Poder Judicial, la Fiscalía, la Defensoría Pública, el Registro Civil, entre otras muchas instituciones que se desplazan, como les decíamos, hacia comunidades remotas para atender esa demanda de justicia. Otro elemento que no podemos omitir cuando hablamos de justicia abierta es el uso de la tecnología en la impartición de justicia. Y desde que comenzó la pandemia, los poderes judiciales y todas las instituciones de justicia que fueron orillados a implementar herramientas digitales para seguir dando el servicio y realizar su labor. Sin embargo, es muy importante señalar que desde antes de esa crisis que vivimos, algunos poderes judiciales ya habían implementado algunas de esas herramientas, como es el caso de los poderes judiciales del Estado de México, Nuevo León o Tamaulipas, y en cierta medida Quintana Roo también. No solamente para eficientar la justicia, sino para ampliar el acceso a esta, mediante herramientas como son, por ejemplo, el expediente electrónico o mecanismos para presentar demandas o promociones en línea. Sobre este tema, en México Evalúa realizamos una guía de buenas prácticas en el uso de nuevas tecnologías para la impartición de justicia. Allí tienen un link, si les interesa el tema, para que puedan tener esta información. No quiero abundar más en este tema, pero decirles que también este tema de la justicia abierta nos parece que es una manera de ampliar el acceso a la justicia y de tener una justicia más abierta. Es importante recordar que la apertura de la justicia implica realizar en realidad un cambio cultural, digamos, un cambio en la relación entre el usuario y las instituciones de justicia. Como lo vimos en el caso de los poderes judiciales, un paso importante en esa dirección es abrir espacios que fomenten un ambiente de confianza. Y es indispensable para ello hacer distintos esfuerzos de difusión y capacitación para que todas las personas, aunque no sean usuarios de los sistemas de justicia o abogados, pues conozcan lo que hacen las distintas instituciones, porque ustedes bien saben que muchas veces, por ejemplo, se confunde, los ciudadanos confunden el trabajo que realiza la Fiscalía o el Poder Judicial, y esto necesita precisamente de estos esfuerzos de difusión y capacitación para que los ciudadanos conozcan y tengan interés en consultar, analizar y trabajar las herramientas y la información que ponen a disposición del público. Cabe señalar que algunos poderes judiciales han fomentado, por ejemplo, la creación de observatorios ciudadanos o judiciales, en los cuales invitan a especialistas académicos o integrantes de la sociedad civil a realizar ciertas actividades con ellos. Por ejemplo, el Poder Judicial del Estado de México y varias salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han implementado algunos de estos observatorios. Es necesario también abrir y fortalecer canales de difusión de información de calidad, pero sobre todo abrir esos canales de diálogo, como acabamos de mencionar, para que la población también sea escuchada. Y consideramos también que es necesario que se implementen medidas sensibles a las necesidades de los usuarios, especialmente de grupos vulnerables. Los avances en la justicia no los deben dejar atrás. De lo contrario, lejos de tener una justicia abierta, podríamos en realidad abrir las brechas de desigualdad.
No sé si sobre esta primera parte tengan algunas preguntas o algún comentario antes de que pasemos a nuestra segunda parte que queremos dedicar al tema de las sentencias. Entonces, no sé si alguien quiera o ya tengan algunas preguntas, si nos pueden comentar. O no sé si, pues decían que en el chat, pero si quiere alguien levantar la mano y hacer una pregunta así, nosotras, bueno, yo por mi parte muy contenta de contestarlas. Sí, doctora, por el momento en el chat no tenemos ninguna pregunta, pero si, como usted señala, si alguien desea participar, nada más que levante la mano y se le va dando el uso de la voz. ¿Sí? Y si no, si me permiten, yo les voy a hacer una pregunta. Pues justamente comentaban, bueno, me comentaron cuando me invitaron que están trabajando precisamente en un proyecto enfocado a fortalecer y potencializar la justicia abierta. Entonces, no sé si alguien me quiera comentar un poquito más en qué consiste este proyecto, por qué les pareció importante implementar un proyecto de esta naturaleza. Y si ya tienen algunos aspectos que han considerado que les parece importante incluir, pues si me pueden comentar sobre esto para tomarnos unos minutitos, ¿no? Para platicar sobre estos esfuerzos que están implementando. ¿Alguien se anima? Janet, ¿andas por ahí? Aquí ando, perdón. Gracias. Con un poquito de problemas en el internet, pero bueno, lo intentamos. Bueno, pues la política de justicia abierta que tenemos prevista construir en el estado de Quintana Roo nace de un compromiso de nuestra política anticorrupción del estado de Quintana Roo. Justo la prioridad 10 establece que el Estado se deberá de comprometer a adoptar mecanismos de justicia abierta. Y en ese sentido, creímos que una acción importante para encaminarnos a esa justicia es primero pues sensibilizarnos y tener unos conocimientos preliminares de lo que es el concepto, los principios, el alcance de la justicia abierta. Hemos trabajado en un par de sesiones con el apoyo de Alejandro Arreola de World Justice Project, quien nos ha hecho ya una primer propuesta de lo que podrían ser como los ejes estratégicos de esta política de justicia abierta. Y World Justice Project nos enunciaba que habría que atender pues 5 grandes temas, ¿no? Que era la co-creación de una armonización normativa, con estándares federales de gobierno abierto, la co-creación de procedimientos para cumplir la obligación de transparencia de sentencia, la co-creación de protocolos de armonización tecnológica y la co-creación de iniciativas de inteligencia institucional para la prevención para la prevención de la corrupción, es decir, la digitalización en bases de datos, expedientes, sanciones, sentencias, para identificar patrones, causas y diseñar acciones de prevención. Y por último, un último ingrediente que hemos agregado más por iniciativa del CPC, pues las contrataciones y designaciones públicas abiertas. Esos son como hasta el momento la propuesta de los grandes ejes, como de las grandes arterias que creemos podría contemplar la política de justicia abierta, pero justo a través de este seminario lo que buscamos es irnos encaminando y afinando mejor cuáles podrían ser los temas estratégicos a tratar. Es todo, gracias. Muchísimas gracias. Pues los felicitamos mucho. Felicitamos porque aquí está, perdón, no presente a Alejandra Quesada, que trabaja también en el programa de transparencia en la justicia de México Evalúa, que está aquí conmigo. Y nosotras, pues desde la invitación que nos hicieron, nos pareció fantástico que hubiera este esfuerzo interinstitucional por pues llevar y construir esta política conjunta de justicia abierta.
Entonces, que no queríamos dejar de preguntarles un poquito cómo había surgido esta propuesta y los proyectos que tienen y felicitarlos por este trabajo que realizan, que es tan importante. Y creo que no se están equivocando con los ejes que ya han mencionado. Son muy importantes y creo que efectivamente nosotros no podemos más que coincidir en la importancia, como decía Janet, de los temas de contrataciones y designaciones públicas. Nos parece que son dos temas fundamentales si uno quiere avanzar en estos temas. Siempre puede haber muchas prioridades, pero empezando siempre hay que también, pues, justamente encontrar el orden de prioridad, y esto no es fácil, y estos dos temas nos parecen centrales también, de hecho. Entonces, de nuevo, felicidades. Y si no sé si alguien se anima a hacer una pregunta o tiene alguna duda. Si no, vamos a seguir con el tema en particular de publicación de sentencias. Al final, de todos modos, también si hay algunas preguntas adicionales, pues siempre pueden pues manifestarse en ese momento. Entonces, pues vamos a seguir. Pues para ello, como les comentaba, pues este tema de las sentencias públicas, pues nos interesa mucho porque, pues como les vamos a comentar, desde finales de 2018, en el colectivo Lo Justo es que Sepas, del cual formamos parte, México Evalúa, pues promovimos una iniciativa de reforma a la fracción 2 del artículo 73 de la Ley General de Transparencia, para que los poderes judiciales publiquen todas sus sentencias y no solamente las de interés público, como pues la ley anteriormente definía esta obligación. Nos parece interesante lo que sucedió con esta iniciativa, porque fue un ejemplo de alianza entre organizaciones de la sociedad civil y algunos legisladores. Pues esta iniciativa fue apoyada por diputados y senadores de distintos partidos. Debería de hecho decir diputadas y senadoras, porque en su mayoría fueron mujeres, aunque también hubo hombres. Pues se presentó en el Senado en abril de 2019 y fue aprobada en octubre de ese año. Luego pasó a la Cámara y en julio de 2020 se aprobó el cambio legislativo y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2020. Como ya lo saben, a raíz de esta reforma, el próximo mes de agosto, los 33 poderes judiciales del país tendrán que publicar todas sus sentencias. Y si bien esta reforma nos pareció un triunfo para el colectivo, en realidad consideramos que no es el punto de llegada, sino solamente el punto de partida. Y ahorita les voy a comentar por qué. Pues primero porque la publicación de sentencias requiere de un cambio cultural tanto adentro como afuera de los poderes judiciales. Pues existen todavía algunas resistencias y hasta dudas sobre la relevancia de hacer públicas todas las sentencias. Al respecto, y ahorita pusimos algunos de los argumentos que escuchamos cuando nosotros estábamos defendiendo esta reforma. Algunos se preguntan por qué nos debe de importar a todos los ciudadanos que se publiquen las sentencias judiciales si lo que resuelven son conflictos entre particulares o si son la expresión de una sanción de delitos cometidos por individuos, empresas o instituciones. Muchas veces argumentan que no deben publicarse, de hecho también porque contienen datos personales. Y otros dicen que ni siquiera las partes leen las sentencias porque solo los abogados las pueden entender. Y finalmente, hay quien dice que no son trascendentes, como lo expresó, por ejemplo, hace unos años una magistrada quien entonces presidía el Comité de Transparencia del Tribunal Superior Estatal de Zacatecas, al contestar una demanda que presentó el mismo colectivo Lo Justo es que Sepas en contra de los juzgadores de ese poder judicial, porque en 2 años no habían publicado ni una sentencia. Entonces se presentó esa demanda y en respuesta
esta magistrada explicó que, y ahora cito, dado que el Poder Judicial del Estado de Zacatecas se dedica a la impartición de justicia en el ámbito local, las sentencias que de manera regular dicta no se ocupan de litigios que sean trascendentes para la nación. A nosotros nos parece muy problemático que algunos juzgadores subestimen de esta manera el alcance de su trabajo. Nosotros sí consideramos que el trabajo que realizan los juzgadores es de trascendencia nacional. Entonces, ¿por qué consideramos justamente tan importante que se publiquen las sentencias? Pues es muy sencillo. Porque estas son el resultado último del trabajo de los jueces y magistrados. Así que necesitamos tener acceso a ellas si queremos poder evaluar el trabajo de los juzgadores, averiguar si son congruentes en los criterios que aplican y detectar si resuelven tomando en cuenta, por ejemplo, la perspectiva de derechos humanos o de género, sin discriminación ni prejuicios. También nos parece importante que se publiquen para poder identificar eventuales patrones en ciertos juzgadores que pudieran hacer sospechar sobre actos de corrupción. E idealmente, la publicación de sentencias también tendría como beneficio lograr que las personas se acerquen a los órganos impartidores de justicia y entiendan mejor su labor. Incluso podría permitir que conozcan mejor sus derechos y que tengan un incentivo para hacerlos valer. Ahora, ¿por qué debe importarles a los poderes judiciales la transparencia y en particular la de sus sentencias? Pues primero, como saben, los poderes judiciales no tienen muy buena fama, desafortunadamente. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, en 2020, 43% de los mexicanos consideraba, más bien declaraba confiar poco o nada en sus jueces y el 70% los consideraba corruptos. Una justicia abierta, enfocada en transparentar sentencias e incluso quizás proyectos y precedentes, sin duda puede contribuir a reducir el déficit de legitimidad que padecen los poderes judiciales, comenzando por cerrar la brecha que suele existir entre los poderes judiciales y las personas. También contribuye a fortalecer su independencia, pues con la transparencia bajo el escrutinio público es más fácil para los juzgadores resistir a las presiones que pretenden alterar sus fallos. Así, lo ha comentado, de hecho, una magistrada en materia electoral, la magistrada María Silva, quien en varias ocasiones ha comentado que una ventaja de que las sentencias sean públicas es que los ciudadanos conocen los argumentos y razonamientos que sustentan sus fallos y por lo tanto como juzgador ella se puede blindar de cualquier presión bajo el argumento de que si cambia de criterio los ciudadanos muy fácilmente podrían identificarlo y reclamarle. ¿Me permiten un segundo? Perdón, discúlpenme. También, cuando los juzgadores están expuestos al escrutinio público, que implica que sus sentencias puedan ser revisadas por cualquier persona, puede ser un incentivo natural para que mejoren su desempeño, porque saben que están siendo observados. Pero también hay que observar o considerar más bien que la publicación de las sentencias puede ser en sí misma una herramienta de trabajo y no solamente una carga de trabajo adicional. Resulta como algunos juzgadores lo están considerando. Resultaría útil para jueces y magistrados tener el compendio de las sentencias emitidas para conocer cuáles han sido los criterios, por ejemplo, de sus predecesores en diferentes materias, revisarlos, poder emplearlos incluso para motivar sus propias sentencias y resoluciones. Así nos lo han comentado algunos magistrados.
En estos casos es evidente la importancia no solamente de publicar la información, sino de tenerla en formatos electrónicos, sistematizada y actualizada. Y ahí vamos al punto siguiente. Para que la publicación de sentencias sea una práctica que permita realmente dar pasos hacia la apertura, consideramos que algunos parámetros deben de respetarse, digamos. Primero, debe de existir una plataforma electrónica donde se publiquen y que ésta sea fácil de uso, de fácil uso más bien, y que no requiera algún programa especial para consultarse y que permita lo siguiente. Primero, saber el número total de sentencias publicadas. Luego, conocer el número total de sentencias emitidas para que realmente uno pueda saber si efectivamente se publican todas. Luego que estas plataformas permitan obtener estadísticas globales sobre las sentencias, de acuerdo con ciertos criterios. Y también que se conozca desde cuándo están incluidas las sentencias en la base de datos, porque algunos solamente están empezando a publicar las sentencias actuales, pero en realidad pues sería interesante poder tener acceso a sentencias anteriores, si es que no han empezado ya a publicarlas. Por otra parte, es importante que exista un buscador que no limite el acceso y que permita hacer filtros y descargas de información. Por ejemplo, que se puedan aplicar diferentes filtros de manera simultánea, por fechas, por juzgado, por palabras claves, que no se limite el número máximo de resultados visibles y descargables, que se actualice regularmente y que incluya la fecha última de actualización, y que permita acceder a sentencias de periodos anteriores al actual, como comentábamos, ¿no? Por lo que pudimos observar, el Poder Judicial de Quintana Roo aún no cuenta con una plataforma o buscador de sentencia, pero entendemos que la están desarrollando. En cuanto al Tribunal Electoral, lo checamos rápidamente, publica todas sus sentencias en PDF por fecha, pero sin que haya un buscador que permita en realidad, pues por palabras clave, hacer una análisis, una búsqueda, digamos, que pueda permitir encontrar patrones, etcétera, o algunas sentencias de interés de una persona sobre algún tema. Finalmente, por lo que vimos, el Tribunal de Justicia Administrativa en Quintana Roo, pues no sabemos si solía publicar sus sentencias o tuvo la intención de publicarlas en algún momento, pero existe un drive donde hay carpetas con fechas de 2019, 2018, pero todas están vacías hasta donde pudimos revisar. Entonces, esperamos que las reflexiones y recomendaciones que vamos a compartir a continuación les sean de utilidad. En los hechos, hay poderes judiciales que aún, justamente como comentamos, no cuentan con una plataforma o buscador específico para las sentencias, lo cual, pues, ya en sí sería un punto importante que atender. Pero de aquellos buscadores a los que hemos tenido acceso, notamos algunas prácticas buenas y algunas que son mejorables todavía. Dentro de lo malo, tenemos buscadores que terminan por hacer la información inaccesible porque pues exigen información que solo las partes en el juicio pueden tener o porque la propia programación impide búsquedas generales o descargas y visualizaciones adecuadas. Del otro lado, en lo bueno, podemos destacar el buscador de sentencias emitidas en el sistema penal acusatorio a nivel federal, que fue pues desarrollado por el Consejo de la Judicatura Federal recientemente. Y aunque no dice cuántas sentencias se han emitido en total y cuántas ya se publicaron, entre sus puntos positivos está que tiene una variedad de filtros combinables que son independientes de los datos del expediente
y están orientados al análisis de la calidad de las resoluciones. Está una posibilidad de saber si tienen un enfoque de derechos humanos o perspectiva de género y otros temas de este estilo. Además de la versión pública, ofrece un resumen y los resultados se pueden compartir y descargar en formato editable y aún sin realizar una búsqueda específica, cuenta con un banco de datos abiertos que es muy interesante. Por otra parte, algunos poderes judiciales gradualmente están abriendo sus buscadores de sentencias, pero uno de los primeros en hacerlo fue el Poder Judicial de Nuevo León y lo hizo de manera bastante destacable, porque su buscador permite consultar la totalidad de las sentencias por materia y lo que nos parece que debería ser tomado como un buen ejemplo es que permite saber cuántas sentencias están publicadas por materia, lo cual puede contrastarse con su estadística judicial y así podemos saber el grado de avance en la publicación de sus sentencias, si ya están todas o cuántas faltan, etc. Pero también importa el formato. Porque pues cabe recordar que lo que se debe de publicar son las versiones públicas y que en este caso la forma es fondo, pues de ello depende el equilibrio entre la protección de los datos personales y la transparencia y lectura accesible de las sentencias. Hay algunos ejemplos de sentencias que tienen testados excesivos, de manera injustificada, que impiden leer y por consiguiente comprender el sentido y la argumentación de las sentencias. Como por ejemplo, les pusimos aquí un ejemplo de una sentencia que encontramos, como verán, hay hojas completas que están tachadas, entonces imposible saber de qué seguir el argumento de la sentencia y saber qué están argumentando los juzgadores en este caso. También hay ejemplos de poderes judiciales que han cuidado la accesibilidad de sus sentencias para que sea posible leerlas y consultar los datos y razonamientos vertidos. El Poder Judicial de Coahuila, por ejemplo, sustituye los datos con X hojas, pero lo positivo es que el testado de las sentencias en general no es excesivo ni impide realizar la lectura de la sentencia, porque incluso se conservan algunos verbos o sustantivos que permiten dar una idea del tipo de dato testado, por ejemplo, promovido por, propiedad de, colinda con, número de expediente, entre otros, que como les decimos, pues esto facilita mucho la lectura. En el caso del Poder Judicial de Quintana Roo, también se conservan algunas palabras que permiten saber de qué sujeto o tipo de documento se trata el dato que se testó. Por ejemplo, la ciudad natal, su menor hija, folio de recepción, etcétera, etcétera. Sin embargo, aún podría hacerse más accesible. Si en el testado mismo se indicara, aunque fuera para confirmar, el tipo de dato que se retira, como es el caso, por ejemplo, en Oaxaca, el que les voy a mostrar en un momento. El Poder Judicial de Jalisco lo que hace es que enumera cada dato que testa y al final de las sentencias, en una suerte de índice, aclara el tipo de dato que se retiró, si fue un nombre, un domicilio, una edad, etc. Y el respectivo fundamental legal para testarlo. Esta práctica, de nuevo, nos parece muy buena, pero de cierto modo no hace muy sencilla la lectura por las idas y vueltas que uno tiene que hacer cuando lea la sentencia entre el cuerpo del texto, digamos, y el índice allí viene el ejemplo del Poder Judicial de Oaxaca que nos parece muy interesante porque optimizó este paso, por lo menos cuando describe a las personas que intervienen en un asunto, ya que sustituye el nombre del testado por su papel en el juicio, aclarando si se trata de un testigo, un imputado, un perito, por ejemplo. Esto facilita mucho la lectura de las sentencias y esta práctica puede en realidad replicarse para el resto de los datos, indicando si el dato que se retiró, como les decía, es una edad, una dirección, un número de identificación o algún otro tipo de dato personal, ¿no? Es importante señalar también que existen algunas herramientas para guiar la adecuada
elaboración de las versiones públicas. Una de estas herramientas que puede definir parámetros mínimos de, una de estas herramientas es la normatividad que puede definir parámetros mínimos de cumplimiento. Por ejemplo, los lineamientos generales del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia en materia de clasificación de información y elaboración de versiones públicas, los cuales de manera acertada incluyen algunos modelos a manera de ejemplo de cómo se deben de testar los documentos tanto físicos como electrónicos. Cabe señalar que algunos poderes judiciales cuentan con sus propios lineamientos, algunos emitidos recientemente, como es el caso del Poder Judicial de Tlaxcala. Nos parece en general positivo que los poderes judiciales tengan el ánimo de pues buscar una manera de homogeneizar la realización de versiones públicas y que generen su norma interna específica. Pero creo que sería importante que haya un ejercicio de diálogo y cooperación interinstitucional organizado por el mismo Sistema Nacional de Transparencia, por ejemplo, a fin de homologar algunas prácticas. Lo ideal desde nuestra perspectiva sería la posibilidad de generar un solo documento guía que concentre y concilie, digamos, las aportaciones de todos los que ya hicieron ese esfuerzo. Entre los temas que sería importante homologar está el relativo a los datos que deben ser considerados precisamente datos personales y por consiguiente testarse. Porque lo que vimos es que los lineamientos generales no incluyen un listado de estos datos y en cambio los lineamientos del Poder Judicial de Guanajuato ofrecen una lista de 17 datos, pero los de Tlaxcala incluyen más datos y los agrupa por categorías. Entonces, allí hay como una variedad de modelos que se pueden seguir, pero lo que sería importante es que en realidad pues haya más, pues una suerte de esfuerzo conjunto para llegar a una política general y que guíe a los poderes judiciales. ¿Por qué es importante? Porque si no existen estos lineamientos homologados, algunos poderes judiciales pueden ser más o menos estrictos en lo que consideran datos personales y no nos parece bueno que esto sea a criterio de cada quien. Debería de haber esta política más homologada. Otro tema que nos parece importante homologar es la leyenda de clasificación, que consideramos que es menos invasiva a la lectura si solo se coloca una vez al final del documento. Finalmente, nos parecía importante homologar digamos, tener un solo modelo para presentar las versiones públicas, que es algo que casi no se plantea en los lineamientos, por lo que se generan disparidades. Los lineamientos generales contienen un modelo donde cada elemento testado se acompaña de una leyenda de motivación que consta de la palabra eliminado, con la indicación de la extensión del elemento que fue testado, por ejemplo, un párrafo con 3 renglones. Y la fundamentación. Pero el modelo de testado que viene en los lineamientos de Tlaxcala prevé que se coloque solamente la palabra eliminado y se indique el número de palabras retiradas. En fin, sería importante homologar un solo modelo para evitar que haya distintas maneras de realizar estas versiones públicas. Otro punto crucial es quién debe de testar y cómo. En pleno siglo XXI y con el auge de las nuevas tecnologías, no nos parece conveniente que los magistrados, jueces o su personal tengan que testar documentos en físico con plumón y después escanear cientos de páginas cuando las sentencias son extensas. Es decir, si se realizan de esta manera las versiones públicas, puede llegar a ser una tarea, pues, digamos, artesanal, tardada y con riesgos de cometer errores. Ahora, además, implica, pues esto, pues aumentar la carga de trabajo, retrasar la atención a otras actividades sustanciales de impartición de justicia y elevar los índices de rezago que suelen existir en los juzgados.
La buena noticia es que existen herramientas tecnológicas que pueden automatizar el testado de los datos personales, aunque es recomendable que se prevea siempre una etapa de revisión humana al final. Si bien es cierto que la tecnología implica una inversión, también hay una buena noticia allí, porque se han creado algunos programas de código abierto, es decir, que son de uso gratuito, de acceso gratuito. En el caso de Argentina, hay una de esas herramientas que fue desarrollada por una cooperativa de trabajo que se llama Canva y que elaboró este programa de código abierto que se llama IA2, que con base en inteligencia artificial elabora versiones públicas de sentencias. Es muy interesante porque esta herramienta próximamente será incorporada y utilizada por el Poder Judicial de Nuevo León, lo que les permitirá automatizar su proceso de generación de versiones públicas, reduciendo el tiempo y las posibilidades de errores para realizarlas. En México, se desarrolló otra herramienta similar que se llama Test Data, que fue elaborada en principio por un gobierno municipal con el apoyo del Instituto de Transparencia del Estado de Jalisco. Y se creó esta herramienta de código abierto para unificar, simplificar y estandarizar el testado digital de documentos, no solamente de sentencias, de documentos en general. Pero lo interesante es que fue desarrollada para apegarse a los lineamientos generales que existen, pero esta herramienta fue adaptada por el Poder Judicial de Jalisco precisamente para la generación automática de versiones públicas de sentencias y también ha sido adoptada por poderes judiciales de otros estados. Si bien se sigue requiriendo inversión, digamos, para adquirir los equipos de cómputo o pues las redes de internet adecuadas para usar estas herramientas, lo que suele costar muy caro es justamente son estas herramientas, son estos software y aquí podemos ver que hay herramientas gratuitas, entonces realmente vale la pena ocuparlas. Como lo decíamos al inicio, la publicación de las versiones públicas de todas las sentencias es para nosotras solamente un primer paso para hacer accesibles las sentencias. Pero más allá de este primer paso, existen buenas prácticas que no son una obligación todavía, pero que sí pueden contribuir a que las sentencias sean realmente efectivamente accesibles y van con el espíritu de la reforma a la Ley General de Transparencia. Algunas prácticas apuntan hacia la comunicación concreta y efectiva de las sentencias. Por ejemplo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realiza resúmenes o infografías de las sentencias y también algunas sentencias del Poder Judicial de Coahuila contienen una ficha que se denomina explicación clara y sencilla de la sentencia. La verdad, ayuda muchísimo la lectura de estas. En el mismo Poder Judicial de Coahuila encontramos algunas sentencias con índices, tablas de contenidos, tablas de temas y resúmenes. Sería muy positivo que estas prácticas puedan replicarse, ser replicadas en otros poderes judiciales, la verdad. Porque son de muy fácil lectura estas sentencias, gracias a estos mecanismos que implementaron. Pero eventualmente, pues lo ideal sería llegar a sentencias de lectura fácil, como la que se hizo viral a finales del año pasado, que quizás se acordarán, no es la única, pero hubo una en particular que fue muy comentada, compartida. Lo interesante es que precisamente esta sentencia no nos obliga a comprar un diccionario jurídico o uno en latín o a pagar un abogado para que nos explicara qué desea esta sentencia. Se leía como la titular del juzgado sexto de distrito en Aguascalientes explicaba en su sentencia, y yo voy a leer un poquito una parte de esta. Decía: hola pequeña, te escribe la juez que conoce del problema que ha existido para que en el hospital al que acudes te hagan entrega de las medicinas que necesitas. Déjame platicarte que uno de los muchos derechos con los que cuentas es recibir las medicinas y la atención médica que necesitas. Y así seguía su sentencia.
Las sentencias de lectura fácil permiten el efectivo el acceso a las sentencias, y lo bueno es que existen varias guías para elaborar este tipo de documentos jurídicos y técnicos en lenguaje sencillo. Aquí les pusimos algunos ejemplos que encontramos. También se han desarrollado algunas herramientas que pueden facilitar la tarea a los funcionarios. Por ejemplo, en inglés existe una aplicación gratuita que se llama Hemingway Editor, que realiza una revisión del texto elaborado y destaca las oraciones o párrafos donde detecta que la redacción puede mejorarse, para lo cual indica el problema detectado con un código de color y ofrece sugerencias de palabras, y también califica el nivel de legibilidad y hasta estima el tiempo de lectura que se necesita. En español todavía no existe una herramienta tan avanzada, pero existen varias, como por ejemplo Legible, que pueden ser de utilidad para revisar la claridad de un texto y no necesita además la descarga de algún programa en especial, y son gratuitas. Entonces, nos parece que son herramientas que pueden ser muy interesantes. Y ahora, regresando a la sentencia de lectura fácil de la jueza que les mencionaba hace rato, un aspecto que nos llamó la atención en ese momento, y por eso lo analizamos un poco más a fondo, son las reacciones que suscitó su sentencia. Algunas fueron de alegría, felicitación y reconocimiento a la labor de la jueza, incluso mencionando a alguien que ella debería de llegar a ser ministra, porque se necesitaban más juzgadores con esa sensibilidad. Pero otras reacciones evidenciaron la resistencia que existe a abandonar los formalismos y el lenguaje complicado que ha caracterizado pues, las sentencias durante tanto tiempo en nuestro país. Incluso un usuario dijo, espero que no la corran, imagínense, solamente por producir una sentencia en lenguaje claro. Lo que demuestra esto es que estas buenas prácticas son todavía muy poco comunes en realidad. Y otro elemento que demuestran es que los esfuerzos de este tipo han sido más individuales que institucionales, con excepción quizá del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde sí ha habido un esfuerzo ya ahí sí más institucional en ese sentido. Pero para fomentar justamente estos esfuerzos institucionales, es muy importante justamente pensar que no solamente son los juzgadores que tienen que hacer este esfuerzo, perdón, podemos pasar a la siguiente lámina, sino que en realidad tenemos que tener esfuerzos conjuntos, no solamente de los juzgadores, sino que cada persona de la institución tiene que contribuir para que haya pues estas sentencias pues más claras, pero en general es lo mismo para la justicia abierta en general. No es un esfuerzo individual, debe de ser un esfuerzo colectivo. Eso es muy importante porque implica esto diseñar e implementar pues una verdadera política institucional que impacte, pues, por ejemplo, en la planeación, la programación, incluso pues los recursos financieros que son necesarios y los recursos materiales y humanos que son necesarios para realmente brindar las herramientas necesarias, incluyendo capacitaciones adecuadas para el personal, de tal manera que no solo el personal de la unidad de transparencia o unos pocos funcionarios jurisdiccionales se involucren en estos procesos, sino que sea un esfuerzo, como les decía, colectivo. Pues si bien no necesariamente resulta natural para los poderes judiciales emprender el camino de la justicia abierta, cada vez más lo están haciendo y lo están intentando, por lo que es de reconocer mucho estos esfuerzos, por lo que les decía muchísimas felicidades a ustedes por ir hacia allí.
finalmente, un tema importante, regresando a este tema de la participación ciudadana en la publicación de sentencias. Para fomentar esta participación, también hay algunas pues, estrategias que se pueden ocupar. Por ejemplo, algunos poderes judiciales han organizado grupos de trabajo con abogados o periodistas, académicos, representantes de organizaciones de la sociedad civil, o sencillamente ciudadanos interesados, para en realidad enseñarles las sentencias que publican y fomentar que se analicen, que puedan obtener retroalimentación sobre la manera en que las publican o incluso sobre el fondo, sobre el lenguaje utilizado, si son de lenguaje sencillo realmente. Ha habido también algunos esfuerzos que han existido de co-creación de una sentencia en lenguaje claro. En fin, ha habido algunos pues, esfuerzos que muy bien se pueden replicar para justamente que haya esta participación ciudadana también en el tema de la publicación de sentencias. Finalmente, para concluir, pues les proponemos, si tienen unos minutitos en algún momento, pues darnos retroalimentación precisamente sobre esta presentación, saber si les ha sido de utilidad, y también pues conocer un poquito más sobre estos temas, cómo van avanzando con la publicación de sentencias. Ahí les ponemos un link donde nos pueden dar pues opinión y experiencia acerca de esto. Y pues agradezco mucho su tiempo y su atención y pues muy dispuesta a recibir pues sus dudas, preguntas y comentarios. Muchas gracias, doctora. No sé si pueda poner ese link que mostró en el chat. Yo creo que es más fácil para los que lo puedan y sea más rápido. Doctora, aquí tenemos algunas preguntas y comentarios. Sí, voy a iniciar con Indra Valeria García Vargas. Ella hacía dos preguntas, pero una ya le contestó. Ok. Pero solamente dejó esta, que es la primera. Dice, ¿cómo podríamos incentivar que la ciudadanía, más allá de las abogadas y abogados, se interesen en estos temas y hasta se interesen en leer las sentencias? Hay una disculpa. No, pues eso es justamente lo que les comentaba, creo, como muy al final. Yo creo que o sea, puede haber varios mecanismos, pero uno de ellos es justamente que los mismos poderes judiciales se acercan a la ciudadanía para pues pedirles que se revisen sus sentencias. Yo creo que pues esto puede ser una manera. Han existido observatorios de sentencias que han creado algunos poderes judiciales. Yo creo que esto puede ser una muy buena manera de interesar a la ciudadanía y justamente no solamente invitar, como lo decía, abogados o pues académicos, pero sino a ciudadanos también, que ellos participen para pues tener esta retroalimentación y esta cercanía cada vez más fuerte entre ciudadanos y poderes judiciales, ¿no? Espero haber contestado, Indra. Si no es el caso, me dice. Muy bien. Sí, bueno, vamos a continuar mientras. La verdad es que es un comentario de Juan Carlos Chávez. ¿Sí? Dice, buen día, el Tribunal de Justicia Administrativa, como órgano público constitucional autónomo, atiende su obligación de transparencia relacionada con sentencia en el apartado de obligaciones comunes y su propia obligación específica, es decir, por separado del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura. Bien, es un comentario. Sí. De hecho, perdón, nada más decir algo. Nosotros revisamos allí, efectivamente la página pero, a ver, nada más regresando a esa parte, si quieren, porque
entiendo perfectamente que son distintos, pero pues el tema también es que no necesariamente existe un buscador donde se puedan encontrar, como digo, un buscador, perdón, donde se pueda buscar lo que haya dentro de cada una de las sentencias, ¿no? Eso era en ese sentido el comentario. Muy bien, doctora, muchas gracias. ¿Desea participar el licenciado Alfredo Cuella? Si le podemos ceder la palabra. Adelante. Muchas gracias. Sí, doctora Pantan, muchísimas gracias. Muy clara toda la exposición, en verdad. La felicito por esta capacidad de sintetizar cosas que a veces no son fáciles, ¿no? Y también coinciden en buena medida hacia dónde vamos. Yo ahorita, hace un momento casi me da un soponcio porque vi que el tema de la transparencia del tribunal, sobre todo en el tema de las sentencias, no está dentro de la página. A ver, un poco la respuesta es, sí hay una vinculación para las sentencias, pero es un poco compleja a través de Transparencia y la plataforma nacional. Evidentemente nos queda un pendiente que es subirlas. Uno de los problemas que me platican ahorita en el caso de la Dirección de Informática y de Tecnologías es que no tiene la capacidad del sistema que tenemos por temas presupuestales para subirla. Por eso lo estamos haciendo a través de la plataforma. Pero lógicamente esto es una consigna que asumimos y asumo esa responsabilidad para subirla lo más rápido que se pueda y que realmente es un ejercicio de transparencia, ¿no? Es decir, un poco para resumir, sí están estas sentencias, nos falta por ahí, al principio el tribunal tiene pues 4 años, ¿no? El primer año fue muy complicado. Sí traemos un tema constante donde hemos pedido un presupuesto que nos permita tener acceso a un servidor, no hemos tenido. Eso no nos disculpa, tenemos que hacer lo propio para poder implementarlo. Eso es un poco lo que quería comentar la doctora. No, pero muchas gracias. A ver, además, nos invitaron y pues dijimos, pues vamos a checar como lo que hacen bien, no tan bien, etcétera, pero no es un ánimo, realmente, o sea, crítico, más bien es constructivo, espero que lo entiendan de esta manera. Además, en este caso, la verdad, lo que pasa es que como tienen una partecita que dice versiones públicas de sentencia, uno le va, ve que hay un drive y yo dije, el drive es, y yo conozco otros poderes judiciales en otros países también. Por ejemplo, en Argentina conozco un juzgado que también empezó poniendo sus sentencias en un drive porque no tenían el almacenamiento, digamos, y yo lo entiendo perfectamente. Y yo, si hay una cosa de lo que estamos muy conscientes son las restricciones presupuestarias a las cuales se enfrentan. Entonces, de hecho, han visto que nosotros siempre buscamos algunas herramientas gratuitas que les pueden ser de utilidad, por eso las compartimos cuando las encontramos. Lo que quiero decir es que entiendo perfectamente. Lo único es que allí, si tienen como en su página una parte que dice versiones públicas y luego uno le busca, a lo mejor no va a ir a buscar a la plataforma. Es nada más esto. Entonces, digamos, el ciudadano, ustedes lo saben, el ciudadano desafortunadamente no necesariamente sabe que existe la plataforma. El primer punto de acceso que tiene son sus páginas web y entonces, en dado caso, poner allí una nota de ir a la plataforma para ver las sentencias, creo que sería de mucha utilidad en lo que si algún momento logran resolver su tema presupuestal y de almacenamiento, ¿no? Pero como una sugerencia y encontramos algunas cosas y por eso las reportamos y se me olvidó decir al principio que efectivamente lo hacíamos con mejor ánimo posible pero bueno, muchísimas gracias magistrado por su comentario y por escuchar esta presentación. No sé si una sentencia debe publicarse o no. ¿Qué debemos entender entonces por interés público? Pues precisamente eso era lo que antes, o sea, la regla antes es que se tenían que publicar las sentencias que eran de interés público, pero esto ya cambió. Ahora ya se tienen que publicar todas. Pero esto aparte, en realidad nuestro argumento del colectivo es que se tienen que publicar todas porque todas son de interés público. Entonces, no sé cómo decir, o sea, una sentencia es de interés público porque justamente los ciudadanos deben de poder ver cómo están resolviendo sus jueces y magistrados y ministros.
¿no? Eso nos parece clave. Y de hecho así lo resolvió la Suprema Corte, porque además de el trabajo que hicimos con esta iniciativa para reformar, llegar a esta reforma a la Ley General de Transparencia, el mismo colectivo, como les decía, en algún momento demandamos a los juzgadores de Zacatecas porque no habían publicado ninguna sentencia en 2 años. Y este caso llegó a la Suprema Corte. Al inicio del año, la Suprema Corte precisamente resolvió esto, que cuando ya se había aprobado esta reforma a la Ley General de Transparencia, lo que resolvió la Suprema Corte es que las sentencias son de interés público. Entonces, eso es lo interesante, este enfoque, porque efectivamente lo que pasaba antes, y nosotros lo vimos, porque cuando analizamos, intentamos buscar una definición en la normatividad de lo que es el interés público, encontramos 5 definiciones distintas, que no correspondían cada cual entre sí, entonces era muy complicado, y yo no entiendo para los propios poderes judiciales saber qué es lo que es una sentencia de interés público, por eso cada quien publicaba lo que quería y muchos no publicaban ni una sentencia, pues, considerando que no era de interés público, lo cual, como les decía, a nosotros nos parece una pena que los propios poderes judiciales puedan considerar que su trabajo no es de interés público, ¿no? Espero haber contestado, Janet. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Tenemos un comentario más, doctora, de Raúl Cáceres. Dice, uno de los objetivos de la política abierta es también concentrar esfuerzos en los procesos administrativos y operativos, no solo los jurisdiccionales. Sí, pues no puedo, no sé dónde, a Raúl lo vi hace rato, pero no sé si está por ahí, pero bueno, sí, Raúl, perdón, pero sí, no podemos estar más de acuerdo porque en realidad hoy nos centramos en las sentencias porque lo de las sentencias es un tema que está llegando muy, muy rápidamente y pues como teníamos pues como vieron sugerencias muy concretas, no queríamos dejar de aprovechar este espacio para poder compartirlas, pero nos parece fundamental que no solamente se transparente el aspecto jurisdiccional, sino también el administrativo. De hecho, comentarles que, pues lo comentábamos al inicio con Handy, nosotros también trabajamos el tema del gobierno judicial, del papel de los consejos de la judicatura. Entonces, acabamos de publicar un estudio sobre esto. Si les interesa, allí lo pueden acceder. Les podemos tener. Alejandra, ¿me harías el favor, por favor, de compartir el link al documento? En el chat, mil gracias. Pero decirles que allí una de las cosas que mencionamos es la importancia de transparentar una serie de datos precisamente que tienen que ver mucho más con el aspecto administrativo. Por ejemplo, todos los datos voy a decir algo, las auditorías, nos dimos cuenta que las auditorías internas, que son obligación de transparencia, muchos poderes judiciales no las publican. O no completamente. Otro de los temas que nos parece muy importante, como lo decía Janet hace rato, las contrataciones y también todos los procesos de designaciones, no solamente las designaciones de hecho que están a cargo de los órganos políticos, pero también las designaciones que realiza el propio Poder Judicial. Cuanto más transparentes, más confianza tendrán tanto los involucrados como la ciudadanía de que estos procesos se llevan a cabo de la manera más correcta posible. Entonces, estamos muy de acuerdo y de hecho les adelanto que en unos meses, por ahí de septiembre también estamos trabajando de hecho en un conjunto de contenidos de información e indicadores que consideramos que sería benéfico que los poderes judiciales puedan publicar, de manera que sean comparables en el tiempo y también entre sí, los poderes judiciales, porque lo que encontramos es cuando realizamos esta
pues análisis de la información que publican los poderes judiciales, muchas veces vemos que no publican necesariamente la misma información con los mismos criterios, etcétera. Entonces estamos como proponiendo eso, y pues va mucho en ese sentido de no solamente centrarnos en lo jurisdiccional, sino también en lo administrativo y operativo. De nuevo, Raúl, espero haber contestado la pregunta. Si no es el caso, se aceptan quejas. Gracias, Laurence. Muy bien, doctora, pues muchas gracias. Ya nada más tenemos un comentario de Juan Carlos Chávez. Él por ahí nos pone la definición de interés público de los lineamientos generales de la fracción 12 y nada más le daré lectura. Dice, se refiere a la información que resulta relevante o beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta útil para que el público comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados. Bien, entonces no sé si quiera comentar algo, doctora, o hacer alguna breve conclusión para que ya podamos dar continuidad a nuestra segunda expositora. No, pues muchísimas gracias a ustedes por su tiempo y su atención. Como les digo, esperamos que sea de utilidad. Les compartimos en el chat el link a este pequeño cuestionario. Los que tengan tiempo, disposición y ganas, pues nosotros encantados de recibir sus comentarios. Y pues ahí también mi compañera Alejandra les compartió algunos de nuestros documentos sobre algunos de los temas que mencionamos, el tema de justicia digital y el tema de los consejos de la judicatura, por si les es de interés, ahí están. Y pues que tengan pues una bonita tarde. Muchas gracias, doctora, por su excelente participación. Le agradecemos mucho y bueno, pues vamos a dar continuidad a nuestra tercera sesión de este seminario. Con el segundo tema del día de hoy tenemos Justicia Abierta en México y su impacto al acceso a la justicia para las mujeres, siendo como expositora Fabiola Mondragón Herrera, a quien antes de ceder la palabra me permitiré dar lectura a su síntesis curricular. Estudió la carrera de Políticas Públicas en el Centro de Investigación y Docencia Económica, Región Centro. A partir de entonces se ha dedicado a trabajar en temas de género, justicia y prevención de la violencia. Ha colaborado con múltiples organizaciones civiles en investigaciones para reforzar el Estado de Derecho, incluyendo temas de política de drogas y militarización, desarrollo policial y el sistema de justicia penal acusatorio. Actualmente es oficial de proyectos en X Justicia para las mujeres, donde buscan, a través del desarrollo de políticas públicas, garantizar el acceso a la justicia para todas las mujeres en México. Para ello, una de las principales herramientas es la transparencia y el acceso a la información, apostando por la construcción de un modelo de justicia abierta en México. Sin más que señalar, le cedo la palabra a la licenciada Fabiola Mondragón Herrera. Adelante, por favor. Hola, muy buenos días a todos. Primero que nada, les agradezco que me hayan invitado a participar en este seminario y un gusto, como siempre, compartir el lugar con Laurence, a quien quiero mucho. Me voy a conectar desde el celular donde vivo, entonces no quiero que se me desconecte en la computadora. Podemos empezar. Ya veo la presentación, muchas gracias. Bueno, esta presentación es específicamente sobre el trabajo que hemos desarrollado desde X Justicia para el desarrollo de una política de justicia abierta en México, empezando con cuáles son sus bases, de dónde surge este modelo, cuál es su objetivo y cuáles son los pasos que debemos de seguir para construir una política nacional. La siguiente, por favor. Ahora, ¿por qué trabajamos? Actualmente, México ocupa el tercer lugar de impunidad en América Latina, de acuerdo con el índice global, y también está rankeado en los primeros 10 lugares a nivel mundial. Tenemos una cifra negra de superior al 90%, que quiere decir que menos de 1 de cada 10 delitos
se denuncian y son menos aún los casos que llegan a manos de un juez, solo 5 de cada 100. Y aparte, tenemos garantía de que estos casos que lleguen vayan a obtener justicia. Si me pueden ayudar a poner el videito, es un videito corto. Por ser mujer, el juez cuestionó la forma en la que me defendí de 2 agresores sexuales, sosteniendo que exageré en mi legítima defensa. No tomó en cuenta el contexto de peligro en el que me encontraba. Me exigió tomar medidas proporcionales. ¿Esto qué significa? ¿Quería que los violara? Por ser gay, el juez sin prueba alguna determinó que yo había matado a mi pareja. Por ser española, un juez determinó quitarme la custodia de mi hijo, porque según él no cumplía con el rol tradicional de madre mexicana. Fui acusada por el delito de homicidio y pasé 86 días en la cárcel. Salí bajo fianza con el delito de exceso en la legítima defensa. 2 años después, se demostró mi inocencia. Perdí trabajo, relaciones, amigos, etc. Pasé 5 años en prisión, condenado a 27 años y medio, y perdí todo: trabajo, familia, dignidad, empleo, todo. Desde hace más de 1365 días, casi 4 años, no veo a mi hijo, no hablo con él, no puedo abrazarle y está creciendo sin mí. Estas son algunas de las sentencias que han salido a la luz pública. Es importante que todas las personas sepamos cómo se imparte justicia. Los estereotipos de género, los prejuicios, la discriminación, todo en su conjunto fue lo que me sentenció. Firma para que todas las sentencias se publiquen. Aldo Justo, únete a la campaña. Por una justicia transparente. Este es un video que hicimos por parte del colectivo y es a partir de un informe en el cual analizamos algunas sentencias y encontramos los estereotipos con los cuales juzgaban los jueces a las víctimas y por los cuales tenían... bueno, no sé si ustedes tenían activo el micrófono, yo creo que sí. Pero, por ejemplo, si regresamos a la presentación, culpabilizan a una madre española porque no se adapta al estereotipo de no cumple con el rol de madre mexicana y por tanto le quitan la custodia de su hijo, que tiene más de 1 año que no lo ve, a otra mujer que estaba a punto de ser abusada sexualmente, la juzgan a ellos por abusar de la defensa, le dicen que debió de haber hecho una defensa proporcional, pero pues en ese momento, cuando estás a punto de que abusen de ti, pues ¿cuál es una defensa proporcional? También está el caso de una mujer indígena, por su condición, ella no es capaz de discernir si ella quiere tener sexo, bueno, si quiere tener relaciones sexuales o no, y por lo tanto no sabría lo que es el abuso. Y estos son solo algunos de los ejemplos de las sentencias que han llegado a salir a la luz y que muestran pues los estereotipos y todavía la falta de capacidades que tienen muchos jueces en el país para juzgar con perspectiva de género y de derechos humanos, de discapacidad e indígena. Todo este panorama de opacidad judicial y este tipo de sentencias es lo que ha hecho que la ciudadanía desconfíe de las instituciones y del quehacer jurisdiccional. Por eso consideramos que es un modelo que ha sido superado. Ahora lo que proponemos es que se instaure un modelo de justicia abierta. Un modelo de justicia abierta, por una definición de la CEPAL, está basado en los mismos principios del gobierno abierto, que son la justicia transparente, participativa y colaborativa. Es transparente en el sentido de que toda la información que se genera en los tribunales debe de ser pública y debe de ser accesible y entendible para todas las personas. Es participativa en el sentido de que no se trata solo de que la información esté pública, también deben de haber mecanismos de diálogo entre las instituciones y la ciudadanía que tiene acceso a esta información, en este caso los justiciables. Y es colaborativa en el sentido de que tampoco se trata solamente de que la información esté disponible y que haya diálogo por parte de la ciudadanía, sino de que haya realmente colaboración y procesos pues sí, para construir una justicia, cambio de la cultura, es abrir el paradigma de que las instituciones de justicia, con el objetivo de tener independencia
judicial y llevar a cabo su quehacer pues con imparcialidad, necesitan mantenerse alejados de los ciudadanos y demostrar que en realidad cuando hay colaboración por parte de los actores, esta independencia y fortalecer el quehacer jurisdiccional. Les voy a enseñar también este videíto que nos parece que explica súper bien cómo funciona la independencia judicial. Bueno, en general el Poder Judicial tiene una estructura opaca, cerrada, hermética. Podríamos decir también que es una cultura monárquica. El lenguaje marca mucho las instituciones. Cuando uno se refiere a un ministro de una corte, se llama ilustrísimo señor ministro, excelentísimo señor ministro, su señoría ilustrísima, señor magistrado. Es decir, hay un lenguaje medieval propio de una monarquía. En consecuencia, el principal referente o el etos del Poder Judicial es un lenguaje monárquico, una estructura monárquica y un sistema bastante cerrado que impide que se ceda información al ciudadano juzgado en general. Bueno, la barrera de la costumbre es fundamental. En América Latina en general, por nuestra cultura napoleónica, española. Recordemos que los españoles llegaron a América Latina y a Chile y a todos los países en general hace 500 años. De esos 500 años, 300 hemos sido colonia, es decir, 300 años fuimos monarquía y solo 200 fuimos república independiente. Por lo tanto, el principal obstáculo es un obstáculo cultural, es un obstáculo del lenguaje, es un obstáculo de las instituciones políticas que por su propia naturaleza, más bien de carácter castrense y eminentemente masculina, tener barreras de entrada muy altas para poder generar un proceso mucho más horizontal y transparente. Recordemos que los estados modernos en general se construyen sobre la base de guerras y sobre la base de un ejército y por lo tanto desde esa estructura castrense es muy difícil abrir el gobierno. Abrir el gobierno significa justamente romper esa estructura castrense, rígida y que se basa en la estrategia de no decir lo que se está pensando para tener ciertas ventajas bélicas. Por eso la principal barrera es una barrera cultural, histórica, que tiene ya 500 años. Es decir, abrir el gobierno y abrir el Poder Judicial es un cambio no administrativo, sino que eminentemente político y cultural. Yo creo que hay varias claves de éxito. La primera es que el modelo como está se agotó. Eso es una primera oportunidad. Y por lo tanto, las personas que trabajan en el Poder Judicial, pero también aquellos que son juzgados por el Poder Judicial, esperan un tiempo nuevo, un tiempo mucho más participativo, un tiempo mucho más transparente. Los propios jueces, en una gran mayoría, están claros que hay que abrir la justicia. Hay iniciativas no solo en Costa Rica, también en Chile, en Argentina, hoy día en Ecuador, en Uruguay, en México, pero esa es una tremenda oportunidad. Pero al mismo tiempo también hay un importante viento de roce, que va a ser muy difícil abrir hoy día las instituciones en el Poder Judicial, por su estructura, por su organización, por su tradición. Porque abrir el gobierno y abrir la justicia es entregar el poder. Y los que siempre lo han tenido, va a ser difícil que lo suelten por un mero acto administrativo. Podría haber una política muy bien redactada, pero la práctica es probable que se mantenga. Por eso que es importante en esto que el principal requisito es que exista voluntad política administrativa. Y esa es una tremenda oportunidad, porque hay una nueva generación de jueces en América Latina. Los vientos que corren son de abrir la justicia, porque si no abrimos la justicia de adentro van a ser los propios ciudadanos, la comunidad, la sociedad civil, quien derribe esas barreras que impiden un poder judicial mucho más ciudadano. Bueno, los actores claves son
los gerentes públicos, quienes actúan en las instituciones del Estado. En el caso de la Defensoría Penal Pública, la experiencia fue una experiencia que lleva ya 4 años. Hace 4 años que iniciamos un proceso de evangelización, un proceso de convencimiento y de tener un discurso todos los días de cómo abrir la justicia al ciudadano. En ese sentido, los actores son, por un lado, la voluntad política de la autoridad, pero también la voluntad política de todos los involucrados, es decir, del ciudadano, de los funcionarios públicos, que todos concuerden y que concerten una voluntad colectiva. Y en ese sentido, los actores somos todos. Aquí no hay actores que sobren. Todos los actores son necesarios en este relato. Y en eso tenemos una tremenda oportunidad. Pero más tenemos un antiactor, que es la ignorancia y el miedo. Las personas no se abren cuando tienen miedo. Lo importante es ver allá un horizonte distinto. Pero tenemos como contrapartida al miedo la esperanza. La esperanza que sí es posible mejorar el sistema de justicia en Chile de todos los sectores involucrados. En definitiva, los principales actores, y podríamos decir no es uno, sino que son todos los que forman parte del sector justicia en toda América Latina y especialmente en este caso en Chile. Bueno, hay una definición que está en la página de CEPAL y la justicia abierta son ciertos principios del gobierno abierto aplicado al sector justicia y se basa principalmente en una administración de justicia que, basada en los principios de transparencia, participación y colaboración, genera un diálogo ciudadano para ir co-construyendo tanto con los administradores del sistema de justicia como también con los administrados. Quiero sí decir algo, que los principios de la justicia abierta como del gobierno abierto son 3: transparencia, participación y colaboración. Pero por alguna razón han aparecido otros conceptos como innovación, rendición de cuentas, nuevas tecnologías, que han ido como metiéndole cosas a un arbolito de Pascua que no va para ningún lado. Yo creo que en esto hay que ser bastante riguroso, porque algunos se ponen muy creativos y empiezan a crear 5 o 6 conceptos del principio de justicia abierta. Al final se transforma en un concurso de conceptos y de palabras, que quien le junta más palabras a la justicia abierta va a ser más abierta. No, son muy simples: transparencia, participación y colaboración. Conceptos que tienen 3000 años. Lo importante es que estos 3 actúen en forma sinérgica y generen un poder de cambio real dentro del aparato político administrativo y sobre todo en el sector judicial.